Buenos días, Marinela, ¿cómo estás? Modesto Muñoz te saluda desde Buenos Aires, Argentina. Estás al aire de la 100.3 Radio X, el programa Despertar Boliviano. Muy buenos días, Modesto. Un fuerte abrazo a toda la gente en Buenos Aires. Un saludo cordial a Noelia y, por supuesto, a Betty, que es una gran persona realmente conmigo y por la valoración que tiene respecto a mi persona. Escuché el mensaje. Bueno, Marinela, ¿qué tal la marcha de Adecoca? Realmente impresionante la cantidad de gente que ha llevado a Adecoca a La Paz. Y yo decía, el Bueno, gobierno el, día el, el primero tema, que dice, espera, quiero cerrar algo. lo que Decir donde este gobierno se llena la boca hablando de las comunidades, de los originarios, en vez de llevar o mandar un ministro que tome decisión, pero decisión para que llegue la paz ahí a los yungas, a De Coca, no. Ellos prefieren que marchen la gente, las comunidades con solo chicos, apreté el chicos de link 7 años, 6 años. mandado. No puedo creer que un gobierno tan ¿Ves? insensible que dice representar a los pueblos originarios y haga este maltrato a los derechos de esta gente. Me parece que para Ya. algunos hay una medida y para otros hay libertad y no lo comprendo. A ver si vos lo podés Ingresa explicar a la este gente, a la mensaje, audiencia, apreta de qué se trata esta link que pelea te he de mandado y Adecoca vas a entrar por no inmediatamente. someterse al gobierno, a los, qué sé yo, a los caprichos del gobierno o a algunos ministros. ¿Qué le podés contar de esta marcha de Adecoca a la gente, Marinela? Bueno, esta marcha de Adepoca es prácticamente la expresión del cansancio que siente la gente por toda la cooptación de todos los órganos de poder. Recuerde usted las imágenes que se difundieron por este mismo medio, Modesto, cuando hacían allanamientos sin orden judicial, sembraban delitos, metían presos, asaltaron todo lo que les dio la gana, todos los domicilios en la Constitución boliviana y en muchas de las constituciones, en la mayoría de las constituciones de todo el continente, el domicilio es un recinto privado. No se puede ingresar bajo ninguna circunstancia si no es con una orden expresa, bajo un total convencimiento de que realmente hay algo en algún domicilio que pueda perturbar la paz social o que realmente significa un delito. El tema es que acá la policía, por orden del ministro de gobierno, ha ingresado, que es cabeza ahora de la policía, que esto han transformado mediante un decreto inconstitucional, porque obviamente todo el ordenamiento jurídico, todo lo que es la estructura de las Fuerzas Armadas, todo lo que representa la policía está inscrito en la Constitución. Y obviamente bajo ningún concepto pueden haber modificaciones, pero de manera arbitraria el gobierno lo que ha hecho es modificar todo lo que, a dónde representa toda esa estructura, quién es la cabeza de toda esa estructura, y de pronto pasa la policía a manos del ministro de gobierno, que se ha constituido en un brazo represor de la ciudadanía. Entonces, este tema, por supuesto, que ha colmado los ánimos de toda la gente que vive en los yungas, que representa la única coca legal ancestral que hay en el país, que es la única que se consume. Y habíamos hablado de que la coca de Chapare, primero, es una coca excedentaria, como la han denominado los organismos internacionales, particularmente USAID, que ha ido financiando durante años el desarrollo alternativo. Obviamente, para que no cambie nada, como ya todos sabemos, el tema acá tiene que ver con ese abuso de poder y en el que están participando no solamente Evo Morales y todos los carteles de la droga, porque es una perturbación el hecho de que haya una coca legal, haya una coca que se va a la Cuyico, haya una coca que por supuesto es ancestral y está reconocida como legal. Lo que buscan es la total hegemonía del control de la hoja de coca para ser dirigida al narcotráfico en su totalidad. Por esto han abierto un mercado paralelo,
por esto han procurado hacer lo que hicieron desde el inicio del narcogobierno, que es incorporar paralelos en todo. Por ejemplo, habían comités cívicos en todos los departamentos y les han impuesto los comités cívicos del pueblo cuando estos no respondían, cuando los comités cívicos oficiales no les respondían al narcorrégimen, hacían organizaciones paralelas. Así han ido creando una cantidad enorme de organizaciones sociales inventadas. Han ido creando este mismo libreto que trataron de imponer a los chilenos con 11 naciones originarias, la mayoría... Ese tema lo quiero hablar de un ratito contigo también. El El, tema de Chile lo quiero hablar después contigo un ratito. de acuerdo. Entonces, todo ha sido parte de una tramoya de organismos paralelos que le han dado vigencia a un gobierno que no tenía razón de ser en el país. Simplemente Evo Morales lo que ha hecho es cobijar a la narcodelincuencia en el Chapare. Hay muchos argentinos, colombianos y de todas las nacionalidades sobre todo del continente sur, hasta iraníes también de otros continentes, resulta que los ha camuflado porque son perseguidos por la justicia, ya sea por terrorismo o por una diversidad de delitos. El Chapare se ha convertido en una republiqueta independiente. Yo recuerdo, Modesto, de niña, todos los fines de semana prácticamente estábamos en el Chapare disfrutando de ese hermoso paisaje Es un único, paraíso el Chapare, Marianela. único. La vegetación, usted va a notar, no es similar en todos los trópicos. En todo caso, lo ubérrimo que tiene el Chapare es muy particular. Los ríos, esa hermosa naturaleza, y todo ahora está contaminado, depredado, convertido en una zona roja. ¿Y por qué le conviene a las multinacionales que el narcotráfico esté en el Chapare? ¿Por qué en el Perú le conviene que esté en el Brain? Yo estuve en un encuentro, bueno, era un simposio de petróleo, de hidrocarburos, donde estaban los más grandes expertos de hidrocarburos. Fue en Caracas, Venezuela. Fui invitada y fui en representación del Centro de Información Bolivia, CEDIP, y le comento que los expertos mencionaban en relación al tema del petróleo y del gas, ellos hablaban de la teoría del gato. ¿Y qué es la teoría del gato? Les decía yo, que todas las extremidades, hablando de riquezas petroleras, estaban en el resto de los países andinos, pero la panza del gato estaba en el Chapare boliviano. Entonces, obviamente usted conoce que hay riquezas en Tariquía, hay riquezas en prácticamente todas aquellas reservas naturales que con sus segundas han habilitado los de la UNESCO, los de Naciones Unidas, indicando que esos espacios territoriales no se toquen. ¿Pero para qué? Obviamente porque ellos se los estaban reservando. Y acá mire cómo dicen luchar por la naturaleza y no sé cuánta historia, pero ahora la maquinaria de esas multinacionales se ha metido a Tariquía, se ha metido a la Chiquitanía, se ha metido a los ríos del norte de La Paz con maquinaria gigante, dragas gigantes, y están explotando las riquezas, pero en cantidades impresionantes. ¿Y qué queda Bolivia? Simplemente contaminación y sobornos para estos mafiosos que están controlados por esos organismos internacionales, porque tienen tan larga cola, Modesto, se han metido en tantos crímenes, en tantos delitos, que por supuesto el momento que ellos se porten desobedientes, los van a meter presos, se los van a llevar a Estados Unidos con cualquier tema, narcotráfico, crímenes, pedofilia, con cualquier historia. Entonces, por esto, estas personas obviamente andan dóciles, ahora simplemente tienen una disputa para parcelarse y continuar robando el Estado.
Lo propio está ocurriendo en Argentina. Fíjese que somos países respondemos a un libreto. Una maravilla que hayan países como Chile que se hayan dado cuenta de esta situación y hayan rechazado la Constitución, y hayan A ver, rechazado. Marinela, Marinela, sobre Chile, quiero que le expliques a la audiencia, querían imponerle la misma constitución que hoy tiene Bolivia. Claro, el tema es que en Chile se lanzó un plebiscito, y en este plebiscito, ¿qué determinaron? El 70%, casi el 70% de los chilenos dijeron queremos una nueva constitución, pero obviamente cuando se hizo el proyecto, ahí lo tuvo a García Linera, que no es ni bachiller siquiera, porque estos han falsificado todos sus documentos, se hace llamar licenciado, no es licenciado, también ha falsificado Licenciado en documentos, matemáticas y dio y cátedra en la universidad a los alumnos, ha dado Marinela. cátedra y en algún momento tiene que devolver porque es un daño económico al Estado. Además que en él Claro. imperan delitos de falsedad, y estos delitos no prescriben, peor aún cuando tienen que ver con el daño al Estado. Entonces, eso que les quede claro a estos delincuentes que están haciendo lo que les da la gana con los recursos de los bolivianos modestos, porque realmente en algún momento porque hay imprescriptibilidad de todos los delitos que están cometiendo porque hay daño económico al Estado. Entonces, terminando la idea, quiero decirle a la gente, para ya darle paso a Lino Vilca, que la gente ha votado, o sea, ha pedido que haya una nueva constitución en Chile, pero cuando sale el proyecto resulta que primero va la reelección, la misma que impuso Evo Morales, va la ideología de género, lo mismo que impuso Evo Morales, va la multinacionalidad, fingiendo que se preocupan por los indígenas. No, porque cuando dieron una conferencia aquí en Bolivia, gente de Naciones Unidas, gran conferencia para decir que en Estados Unidos el subsuelo le pertenece a los indígenas. Claro, al día siguiente de declarado eso van las transnacionales, y es mucho más fácil robarle a un ignorante, quitarle a un ignorante, engañar a un ignorante, a gente que ellos han diseñado ese tipo de políticas para que haya mucha gente que realmente esté sometida a la ignorancia, al abandono, al olvido de los estados, porque ellos eran los que han acostumbrado a la economía de la deuda, ellos son los que nos han vuelto mendigos, y cada una de los préstamos que hacían esos organismos bilaterales y multilaterales de crédito servían para poner condiciones draconianas a nuestros países. Entonces, es lo mismo que ha ocurrido en todo el continente. Por esta razón, obviamente, la gente le ha dicho no a la Constitución, porque también en esa Constitución de Chile se aprobaba el aborto, y no es que quieran cuidar el cuerpo de la mujer y hacer que sea su decisión el abortar, sino porque ellos ya no quieren más bolivianos, ya no quieren más argentinos. Ellos quieren que aborten, porque ahora el contrabando humano está de moda. No se vaya a sorprender que de aquí a poco, como acá están inundándonos con chinos, les venden pasaportes, se ha convertido en un gran negociado porque les entregan extensiones enormes de territorio, y por supuesto, nada raro que los resabios de la guerra, porque la gente rica, por ejemplo, de Ucrania, está saliendo de Ucrania porque tiene recursos, pero la gente que no tiene dinero se la chupa la guerra en el lugar. Entonces, esta gente que está saliendo, por supuesto, paga fortunas para volver, para asentarse en otros países, para tener las condiciones. Entonces, ese es otro de los temas importantes que debo decirle, Modesto, que estaba inscrito en el tema de la Constitución. La ideología de género, la multinacionalidad. Resulta que 11 naciones originarias reconocen en Chile. Y esa es una falacia, pero total. Entonces, a nosotros nos han reconocido en la Constitución 36 idiomas, pero solamente los idiomas, ¿no? Ahora quieren volver a cambiar la Constitución para reconocer que el subsuelo le pertenece a esas naciones originarias, que en Bolivia, reitero, la UNESCO misma ha señalado que
En Bolivia solamente existe una nación originaria, los resabios, 40 personas de la nación originaria Uruchipaya, ¿eh? Y eso ha sido en la década del 70. Y ahora imagínense a estas alturas, todos somos mestizos y lo que quieren hacer las multinacionales es el divide y reinarás. Y obviamente esas 36 naciones originarias no son nada más que gente disfrazada del movimiento al socialismo. Este es el tema y por supuesto los chilenos le han dicho no a la reelección, no a la ideología de género, no a la multinacionalidad, no al matrimonio gay, no al aborto y no a una cadena de libretos que nos han impuesto las multinacionales. En Argentina está aprobado el aborto. En Bolivia, por ejemplo, la ley reconoce la vida humana desde la concepción. Entonces, ¿cómo puede decir que una madre va a decidir si vive o muere su hijo? Si ese ya es desde la concepción, tiene sus derechos, ya tiene Ya ciudadanía. tiene vida, no puede defenderse. Exactamente. Entonces, es el Estado quien lo tiene que defender. Entonces, estaríamos viendo contra todos los preceptos constitucionales, contra todas las leyes que aprueban y que, por supuesto, respetan la vida del ser humano. Ese es el tema. Lino está, a ver, Estamos ya háblenos. por vía Zoom también con el señor Lino Vilca, ex senador de MAS, que marchó, y tengo una nota acá en página 7 que dice, Lino Vilca, son 14 años de un sindicalismo servil, al gobierno ya habrá una revolución. Lino, Yo buenos días, quiero, ¿cómo está yo, usted? Modesto yo, Muñoz lo saluda desde Buenos Aires, Argentina, a la radio 100.3, Radio X. ¿Cómo está usted, Lino? Buenos días a Marianela y muy buenos por intermedio un saludo a Argentina. Buenos días desde Bolivia, desde La Paz. Lino, quiero que le cuente a la gente realmente la marcha que usted acompañó a la gente de Adecoca y yo lo veía por las redes, no puedo creer, a ver, ¿cómo le puedo decir? El maltrato del gobierno central de Arce Catacora, en vez de mandar un ministro que tome decisiones, solucione el problema de Adecoca con el mercado paralelo, no, apuesta doble y decide que ustedes se cansaron de esa espera y marcharon. Vi niños de 6 años, 7 años, con su mamá, personas mayores. ¿Cómo se comprende eso desde acá en la Argentina? Cuando yo miro esto, digo, ¿cómo puede ser este gobierno que tanto se disfraza de originario y maltrata al originario? Maltrata a la gente que trabaja, maltrata a la gente, digamos, que se somete, digamos, a la Constitución, respeta la Constitución, está luchando por sus derechos. Ustedes no marcharon porque les gusta caminar, marcharon por sus derechos. ¿Qué le puede contar a la gente acá en Argentina, Lino? Primero, a ver, estos últimos días una reeditación te salió la marcha de las cocaleras del Chapare hace tiempo, hace 15 años atrás. El neoliberalismo, dice, ¿no? En ese entonces, que fue permanente sujuzgado con los gobiernos de ADN, MNR, y tanto del MIR, eh, en Chaparé. Evo Morales queriendo, no sé qué será, qué haya sido su idea, y ellos nos comentaban, estaban, les dividía, le encerraba para erradicar su cultivo, le encerraba la casa, compraba con dinero a los dirigentes, eso nos contaban ellos. Hay que organizarse frente a eso. Venían a conversar a los yungas de Chapare. Y así incluso nos han asesinado, nos han matado, nos han implantado hasta bombas Molotov, el narcotráfico, todo ese cuento tenía en esas épocas. Pero de todo lo que les ha hecho el gobierno neoliberal en esas épocas, hoy el más está haciendo a este sector. Pero más antes, un poco, esa en Chapare que vive, que produce la coca y sabiendo muy bien que esa coca va al narcotráfico.
pero no sé, por venganza sería, el gobierno del MAS nos ha apuntado a los yungas las mismas actitudes, las mismas características de las aplicaciones políticas sobre la coca en Chaparé, los neoliberales, así, igualito nos ha implantado en este último en los yungas. Son 14 años, ya, ya más duros, 4 años que estamos viviendo al estilo de los neoliberales, ni los fascistas. En esas épocas yo veía, en 1982 ocurrió en esas épocas cuando García Mesa estaba, antes que se vaya García Mesa, a ver, a una familia, los narcóticos visitaron en esa época, uh, visitaron una época y a quitar coca cosechada, pero primero antes que hacían, le amarraron al hombre una palta, un arbusto palta en crecimiento, delante del hombre a su esposa, a su hija le violaron. El pueblo yungueño se enojó frente a la dictadura, frente al García Mesismo, el fascismo en esa época. Le tomaron, intervinieron las oficinas de narcótico en Chulumani, agarraron los 5, 2 se huyeron, le quemaron, por el delito que han hecho, por la violación, cortaron sus genitales y hicieron cargar la llanta y con las espinas de mandarina naranja, trotando, así acabaron su vida en la plaza de Chulani. Entonces los yungueños somos humildes, sabemos aguantar, aguanta. Pero en medio llegaron los paramilitares en esas épocas a arrasar con dirigentes, los 5 muertos se los recogieron, más bien la democracia llegó, pasó eso. Único que hemos visto más cruel en esa época, pero en este llamado proceso de que el pueblo, o sea, el presidente indígena o proceso de cambio, nos indica casi 4 años están una vida, o dice, vivimos una dictadura allá en los yungas. Nos quiere imponer, las obras dan todo a su color político. Lo que opina es distinto, no. Hasta los municipios están instruidos. O sea, Una comunidad... Lino, estamos hablando de este gobierno del MAS. El anterior te estoy comparando con dos Con cosas, en el fascismo del pasado de 82, sí, en el neoliberalismo, hoy que los yungas casi nunca hemos vivido, casi que hoy estamos viviendo en esta época. Me dejó entender. O sea, no cambió nada. El sometimiento sigue lo mismo con este gobierno y el que se fue de Evo Morales. No me estás entendiendo, sí, no están entendiendo. Entiendo completamente. A ver, épocas de conflicto se ha vivido en los yungas. En las dictaduras, casi similar que estamos viviendo. Bien. Ni en el neoliberalismo hemos vivido, pero Chaparés vivió eso, lo que hoy estamos viviendo. Bien. Son de venganza. Chaparé parece que hoy nos quiere someter. Las mismas caracteres, los neoliberales que han hecho a Chaparé, hoy se replica con todo saña en los yungas, y sabiendo muy bien que la coca de los yungas se va al acuyico, al consumo tradicional, originaria, ancestral. Esa parte parece que les molesta a los chapareños. Por eso durante 4 años tenemos muertos, varios detenidos, no dialoga, forman paralelos cordonados con policías. Es decir, ese era que plantea que ese mercado ilegal se ha elegido con cordón policial, al estilo de García Mesa, para enfrentar entre nosotros. O decir, serían paramilitares en este momento. Entonces, eso nos ha hecho, es decir, 2 veces Evo Morales intervino en nuestro mercado legal de coca. Nuevamente recuperamos. Luis Arce Catacora también intervino año pasado a través del ministro Castillo. Recuperamos.
Si no contentándose eso, ya forma otro mercado o puesto de venta de coca. Ha intentado en la ciudad del Alto, después en Calajahuira, después en Urujara, salir a los Yungas, y esta la cuarta que ha podido intentar. Entonces, ya el más al fondo que ha llegado es que el gobierno dice, ese mercado el gobierno debe controlar, porque esa institución es una institución privado asociado que tiene casi más 43.000 socios productores de hoja de coca. Y yo soy socio productor de la hoja de coca. Entonces, al margen que hemos pasado senador, todo aquello, me he vuelto a mi comunidad. Desde la comunidad conocemos, pero nos remiten este último con todo. Por eso decía, tenemos muertos, casi 8 muertos en mi gestión de Evo Morales, unos 600 detenidos liberados con todo, y siguen encarcelados que tenemos. A raíz de este conflicto, ha levantado nuevamente el pliego de cargos a nuestros dirigentes, a nuestros jóvenes dirigentes. Entonces, mujeres arrodillándose, pidiendo la clemencia, que no los maltrate. Entonces, eso es la cruda realidad. Inclusive, ya no es, en el fascismo, en el neoliberalismo, se conocía el enemigo, se conocía, era claro, pero en este gobierno, el gobierno del MAS, el agente está en la familia, peleos entre papá e hijos. El agente está, el secretario general de un sindicato, de una comunidad, cuando ya declaras, ya te está mandando informaciones al Ministerio de Gobierno. ¿Quién está declarando en contra del gobierno? El agente es un secretario general que ha creado paralelo a una federación. Eso ya envía al ministerio o obras, a cualquier ministerio. Esta comunidad no hay que dar no hay que dar obras o desarrollo. Entonces, totalmente estamos coartados, ¿sí? Vivimos en la democracia con un gobierno llamado que es del pueblo, pero aquí somos pateados de ese gobierno que hasta último nos ha incriminado, pero el objetivo que siempre ha sido que someternos, que los yungas hemos sido más democráticos, más profundos, y hemos podido, hoy estamos resistiendo. O sea, es prohibido pensar diferente al gobierno. Así es, prohibido pensar diferente, único en el país. En Bolivia, los cocaleros estamos resistiéndonos pensando distinto, y estamos subjuzgados, reprimidos permanentemente, descalificados de la derecha. Y nos ha descalificado. A ver, el dirigente que es pro gobernamental, la Confederación Única de Trabajadores, y nos dice que este es fascista. Los serviles gobernantes o los dirigentes como de la CSUCB, Confederación Sindical Única de Trabajadores, en vez que interpela al gobierno, a nosotros nos cuestiona o nos descalifica que somos fascistas para ellos, somos criminales. Entonces, todo eso es decir, una alianza que tiene como partido político y con ese movimiento que se ha organizado. Oye, la COP no representa a todo a nivel nacional ya, es el representante político, comando político del movimiento al socialismo. La Central Bolívar lo propio, los Intercos lo propio, pero ellos están tutelados por un cargo. Ellos venden cargo, dan aval a los ministros que están, y me parece que tienen sueldo. Entonces, por eso hemos planteado que nosotros hemos roto un esquema sindical. De aquí en el futuro, cualquier sector social van a levantarse el reclamo desde. Por eso, pero mal nos tilda que somos de la derecha, que es Camacho. Es un movimiento legítimo que hemos vivido con nuestros propios recursos, gracias a la solidaridad de la ciudad, incluso de los mismos compañeras que se venden, decimos, a gremiales o vecinos, dan un aportecito y nos van alcanzando en ese tramo de la marcha que hemos tenido algún refrigerio, alguna alimentación. Pero el gobierno nosotros para el gobierno somos colombianos, somos guerrilleros, somos terroristas. Entonces, eso ya entendemos en la política de un Estado,
sea derecha e izquierda, cuando peligra o que está en agotamiento de su programa o su modelo económico, empiezan a tildar a cualquier movimiento que se reivindique. El fascismo, hay que reconstruir a el Estado en Bolivia, dice, los impostores, los vándalos que quieren, así hablaba el mismo García Més, en los neoliberales hay que defender la democracia, los comunistas, así, los Lino, terroristas están, Lino, hay que escucha, me defender quedan 3 minutos mismo lenguaje. de Zoom. Quiero aprovecharte, decirte, a ver, quiero que me digas y que le digas a la audiencia, Evo Morales, ¿es originario? ¿Habla quechua? ¿Habla aymara? ¿Qué es? No sé, yo lo veo como un resentido social. Parece que se arrepiente por haber nacido de una mujer de pollera. Repime eso, a Es, ver, repetime, ¿cómo que se arrepiente de se haber nacido de arrepiente, una mujer parece de pollera? hecho ¿Cómo es eso? sin bases, se arrepiente por haber nacido de una mujer de pollera. ¿Por qué yo digo eso? Mejor se siente sentándose con Mr. Blanco o criollo. Ellos mejor se alimenta, se Con el comparte en la mestizo. mesa en la mesa de conversación, pero él no comparte con los mismos para así decisiones políticas con los mismos el pueblo indígena, un dirigente. Pero sí, se reúne para hacer operación política, eso sí, para eso los tiene a su misma, a nosotros o a lo que es Oh, los dirigentes. Entonces, por eso yo digo que se arrepiente un renegado, por eso no habla bien ni castellano o español, ni habla ni quechua bien, ni aymara. Y algún momento, yo sé que habla bien, yo sé que habla bien, pero tiene vergüenza de hablar uh, aymara, aymara. Entonces, ese es el personaje, porque un resentido social de su misma clase es difícil como el este, Alcides Árguidas, un autor nacional resentido de Lino, ser yo quisiera nacido hacerte una a ver, pregunta, porque seguramente la gente también se está preguntando. Marinela, te propongo Tú eras algo. senador del Marinela, MAS de la primera etapa. Marinela, ¿Por qué te vas del Marinela. masismo? Por qué rompes? yo me retiro a ver, el tema del que me retiraba es por todo aquello. Eso veía, nosotros pedíamos que nosotros mismos nos gobernemos. Yo reclamaba, gobernaremos nosotros mismos. ¿Por qué Ramón de la Quintana decía? ¿Por qué no otros de nuestros indígenas en su lugar? Entonces yo mejor se sentía con esa gente, por eso estoy afirmando. Ah, Linera lo más empatizaba de nosotros. Yo reclamaba y al final el toque final ha sido, mira, si quieres, a ver, él que sea obediente, tú tienes que erradicar tu cultivo de coca. Yo no, eso le he negado. Después, tenemos que nacionalizar de poco que tenemos conflicto. Eso tampoco, digo, no. Y al final les he dicho a su que tenía en torno Blancuides, así le dije, Dai se ha tronado todo aquello, y por eso, y al final, ya no era el diálogo o ya conversación, nada bueno. Bueno, Lino es una persona que tiene muy buen criterio, es una persona que tiene, que se ubica rápidamente con los temas, lo que no ocurre con la mayoría de la gente que lamentablemente es engañada por el movimiento al socialismo. El tema acá es, Lino decía algo, que Evo Morales habla aymara, pero le da vergüenza. Yo le garantizo que no habla. Evo Morales tiene, casi tengo la certeza y quisiera que usted lo verifique, Modesto, que es de nacionalidad argentina. Eh, Él ha estado en Montesanto, se ha educado en Montesanto desde primaria, Provincia de Salta. en Salta, desde kinder hasta quinto básico. Su profesora se llamaba Eva Kutny. Es un video que yo lo he investigado, he ido hasta Salta y también he podido ver el material que había, Lino, en relación, por ejemplo, a que a qué edad entras a un kinder.
a los 5 años, 6 años. En todo Sí, caso, es muy difícil en aquel momento, en el momento en que Evo Morales era niño, que se hubiera transportado hasta el lugar. O sea, hoy hay tren, hay cualquier tipo de movilización puedes conseguir. Desplazarse ya es mucho más fácil a estas alturas. En aquel momento no. Entonces, Evo Morales, demagogo como es, obviamente, para lucir que realmente es el indígena, porque ha recibido muchos ataques de que no es indígena, su propio apellido no es indígena, ¿eh? claro. Muy Es diferentes, español, Morales. muy diferentes, Vilca, Choquehuanca, Catacora, pero en Quispe, el caso de Choquehuanca, Mamani. Choquehuanca Céspedes, ese apellido ya es español. En el caso Claro, de Arce, Arce es un apellido recontra español. Morales es sí. un apellido español. Entonces, por favor, ellos obviamente son mestizos y como somos todos, ya, obviamente muchos no tendrán, ¿cómo se llama?, raíces originarias, pero ya ha habido una mezcla de todo lo que son las familias. Unos preservarán un poco más que otros, pero UNESCO ha declarado que la única nación originaria que pervivía en la década del 70 era la nación Uruchipaya con 40 miembros. Obviamente, todo lo que dice Naciones Unidas a través de que es una unidad como es la UNESCO, no podemos creer a pie juntillas porque son los más grandes engañadores y los más grandes mentirosos, porque obviamente responden a las multinacionales. ¿Qué es lo que te decía Modesto? Ellos son dueños de todo, de petroleras, mineras, banca, industrias alimenticias, farmacéuticas. Entonces, estos te enferman, estos te venden lo que supuestamente te curan. Entonces, estamos en las fauces de estos delincuentes. Ellos han tirado ONGs para destruir países. Ellos se han inventado el comunismo. Ellos se han inventado esas dicotomías de izquierda, de derecha, de no sé cuánta historia. Ellos, ¿para qué? ¿Por qué nació el comunismo? Porque lo sobornaron a un tipo, al sobrino de Nathaniel Rothschild llamado Carlos Marx, para que él publique El Capital, un libro que lo había escrito el más grande economista que ha tenido la historia, que es dueño de toda la banca mundial, que es Nathaniel de Rothschild. Entonces, yo le quiero preguntar a Lino precisamente respecto a este tema, el hecho de que él se ha retirado del masismo. ¿Por qué Lino Vilca y como otros dirigentes, ahí lo tienes a la persona que vive en Quillacollo, Cochabamba, siempre me olvido el nombre, Lino, Román Loaiza, Román Loaiza, un constituyente que ha sido cercano, muy cercano a Evo Morales? Resulta que gente como Lino Vilca, gente como Román Loaiza, hay gente de peso que se ha retirado del movimiento al socialismo. Entonces, yo le pregunto, ¿cuál es la razón de esa retirada? Tú estabas explicando y quisiera que volvamos al tema, si es que Modesto obviamente no tiene alguna otra pregunta. No, no, adelante. Después quiero preguntarle a Lino cómo es un día en Unga, que le explique a la gente de la comunidad, porque realmente son gente que la sufre, la vive, no solamente las inclemencias del tiempo, sino también de este gobierno que siempre está en contra de Adecopa. Quiero que eso le explique a la audiencia de acá de la Argentina. Lino, te escucho atentamente. Lino Vilca en sí hemos construido, es el Yungas ha empezado con esa idea del instrumento político. Empezamos como los Yungas y Chaparet todo era mirista, arenista en esas épocas. Éramos diferentes, siempre tema coca manejaba porque No, pasarle una servilleta a Marinela, se le cayó el café, me parece. Es stevia. Es Bien, stevia, stevia. no endulzo con stevia refinada, endulzo con stevia, la hojita. Adelante, ya Lino, pasaba a perdón. este lado, Mariano. Pasa el té de stevia para este lado, le dice Lino. Vos sabés que la stevia, después vas a hablarme en otro Zoom sobre este tema, Marinela. A la orden. A ver, como iba explicando, ya, no va a retroceder, a ver,
Yo me veía estas cosas. A nuestra gente, a nuestra que es de campo, sí, nos consideramos indígenas, yo me considero, que mi certificado antiguo, dice, ¿no? Anterior nos expedía mestizo, indígena o criollo, es registrado como indígena, documentalmente. Entonces, creo que eso no debe perderse esa parte. ¿Cuál es tu Y por eso segundo me apellido, considero querido Aymara. Lino? En cuestión de apellido es Delgado, es español, ¿Delgado? es español, Delgado, porque antes no sabemos, tenés que agarrarte del blanco, criollo, para tener su compadre. El En compadre te muchas daba, situaciones, correcto. pues, para que ser protegido, para ser protegido del maltrato del patrón. Entonces, es muy discutible, no es tanto determinante que uses tu apellido del español. No, Para entrar a una en universidad, muchos de los casos han asumido los apellidos de los patrones. Eso es así es. muy cierto. Pero obviamente de todo Para, lo que es el latifundio se conoce qué apellidos son, ¿no? Adelante, Lino, ya no te interrumpo. inclusive, para entrar a la universidad, a los mamanes, a los Vilques, no. Los Vilques se han cambiado a Villegas. Entonces, Eso está muy los, bonito, los, lo tienes que decir. los mamanes se han cambiado a Maismet. Entonces, hay No, muchos Lino, los mamani son magnani. a todo nivel, Los condori, adivina qué son. condes así. No, Muchos, los condori son Aguilar. los mamanes se han vuelto a Aguilar. Aguila viene, de eso viene. Los limachi, Entonces, los Limaches, limachi, le metre, hay, le así met. es. Entonces, eso es, mira, es discutir de asumir apellido español, es decir, es debatible. Inclusive para entrar a la universidad y peor al colegio militar o escuela de sargentos. Por Bueno, tu sabes que apellido no te hay votaron. traducción en los apellidos, ¿no ve? Yo en todo caso apellidaría a Yana Orco, por ejemplo. Así es. Porque los apellidos originales son como Jararanco, o Rumi, Quecho, o Cala, o Uma, o decir, es otro, ¿no? Entonces, por llegar a los españoles, ya, inclusive, a ver, ahí hablaremos de cuestión de vestimenta nomás. Antes que la sublevación de Tupac Amaru, Tupac Katari, los hombres llevaban trenza y las mujeres le llevaban miles de trenza. Entonces, hay Consejo de Indias, porque indicaban los indios se identifican por sus trenzas, por su cabellera negra. Entonces, que se vistan los indios igual que los españoles, un decreto sale en el Consejo de Indias. Entonces, son muy debatibles, cuestión de vestimenta, cuestión de apellidos. Creo que necesita mayor investigación eso, Marianela, los comentarios aparte. Y No, entrando al tema, un temita más para acotar lo que tú dices. No te olvides que en la etapa de la colonia no había imprenta, no había una serie de temas, ¿verdad? Entonces todo era la memoria, se transmitía de generación en generación mediante la memoria. Obviamente a veces la memoria falla, ¿no? La memoria es aire. En todo caso, lo importante saber es que los españoles trajeron cronistas positivos y cronistas negativos, ¿no? Entre ellos, hasta nuestros tiempos, Javier Alboyo y varios temas discutibles respecto a sus escritos, que lo podemos tocar en otro programa porque realmente es un tema exquisito, mi querido Lino Vilca. Adelante. cronistas indígenas que eran entre indias y entre españoles, hay como el Inca García de Vega, es en mayor profundidad que es el propio de Huampoma de Ayala. Entonces, muchos que podemos hablar, toda esa, de que la realidad entre la escritura, entre el jeroglífico, entre el quipus, pues. No, el Entonces, quipus era un sistema muchos, numérico nomás, no había alfabeto, no, por por todo favor. eso, por eso, todo quipus, todo ese, porque el Estado es un sistema, porque fue un Estado, Tahuantinsuyo, ya era Estado, no era entonces, era imperio, es decir, tenía todo, tenía militares, tenía
números, su propio lenguaje, su propia estadística. ¿Y qué es Entonces, Tawa? pero en todo. ¿Y Mm, qué es Tawa? Cuatro, cuatro, mm, Con cuatro, suyo y Pusi, Chinchasuyo. con Cuyasuyo, Chinchasuyo, Contesuyo, Chinchasuyo, entonces son, por estado, en Aymara se dice Pusi. Sí, pero hay un tema, son dialectos que de pronto convenientemente los han catalogado como idiomas, porque obviamente no tienen alfabeto, usan el alfabeto latino, hasta desde ahí viene hasta el mestizaje. O sea, por ejemplo, Isca y Quinza, Tawa, Pisga, que son, digamos, el conteo en quechua, o el maya, paya, Quinza, Pusi de Aymara, son temas que utilizan obviamente el alfabeto arábigo y por supuesto Marinela, no son Marinela, ¿vos hablas quechua? Ari y Mainaya Bien, Modesto. bien, bien. Me defiendo. No gaparla ni quechua tapi. Ah, bien, bien. Bueno, vamos a decir a Lino Vilca que me enseñe a hablar quechua bien y No, aymara. él habla No aymara. hay, no hay que Lino, pagar que pero sí ya chañe, pero no, no, no hay que Ay, hablar, pero piconchata, Aymara japipi, sí, sani, guaycunata, gari. Aymara sí, Aymara sí que hablo Él perfectamente. habla aymara. Más antes hablaba Aymara Uruquilla, Urus, de ese lugar, Yo le hago es un distinto. poquito a la Ahora, aymara. él es de los juros, dice, donde el que tengo acá como cónsul, que nos representa, es donde se perdieron los 5 cheques Ah, seguramente de Oruro. de de Oruro Oruro, Santo sí, Tito. de Oruro, La Unión el Europea donó cheques Claro, en euros para reponer el lago Popó, porque Soros había hecho desviar los ríos Desaguadero, el río Mauri, que son los principales afluentes del Popó, y los han desviado y se los han llevado a las minas de ese mafioso, de ese ampón internacional que pone en vilo a todo el mundo, particularmente al continente, ¿no? bien. Lo ya, quiero, a ver, lo quiero vayamos al aprovechar a tema ahora. Lino. Lino, escúchame, Lino, quiero que, a ver, quiero que le cuentes a la gente, me cuentes a mí también, porque el día que cambie el gobierno, yo quiero conocer el Chapare, quiero recorrer porque no conozco, en serio. Bueno, ya lo Cuando invité, pero usted se resiste. Ahora ya a no ver, solo me lo tiene que traer a Dieguito, también a Noelia. ¿Ah? Noelia no quiere ir, no No quiere ir tiene que Noelia. venir Noelia, tiene que conocer el lugar. Ahí lo Dice, vamos a ir a tiene visitar a miedo. Lino. A ver, escúchame, Marinela. Dice, yo le digo, mirá, Noé, le digo, si vas, no volvés sola, porque allá le digo en Bolivia, en distintos departamentos, seguramente va a encontrar su media naranja. Y por supuesto lo vamos a tener a Lino y a vos, Marinela, para que nos hagan conocer todos esos paisajes Claro, claro maravillosos que que sí. tiene Bolivia. Le vamos Lino, a te quiero presentar a aprovechar su a vos, príncipe. quiero que le cuentes a la gente cómo es los yungas. Vos estás allá, cómo es el día a día, el trabajo de la hoja de coca, que es a ver, para la gente que está escuchando, la gente acá en Argentina, la hoja de coca es de los yungas, es para el aculico. Aquella gente que mastica la hoja de coca es para el aculico. La del chapare no sirve para el aculico. Seguramente debe servir para otro, más que todo para la cocaína. Pero Lino, ¿cómo es el tema en los yungas? Un día, ponele que yo me vaya a recorrer a la finca de Lino. ¿Cuántas hectáreas tiene Lino? ¿Cómo lo cultiva? ¿Cómo? A ver, enséñame a producir la hoja de coca, la plantita, para que la gente tome nota. A ver, yo conozco las dos regiones, pero Vamos bien mayormente todavía. desde niño estoy en los Yungas hasta la fecha. Y conozco también un par de años, sí, un par de años estuve por Chaparé y conozco cómo es Chaparé, se comporta el movimiento económico de ambos lados. Y voy a partir con los Yungas. Los Yungas, la producción es más adiante en lo cultural, la sagrada de la hoja de coca y la comercialización. A la plantación comes, primero tienes que desglosar el monte o el chume, decimos barbecho. Hay dos formas ahí. Uno es cavado, cuando la tierra está cansada, tienes que revolcar a 1 metro, revolcar la tierra.
Y otro zangeo es hay que cavarlo 5 cavadas con pal tipo tafalay, decimos nosotros. Es un. Después almácigo, después de almácigo, tienes que plantar. Después de hay que cuidar un año, recién cosechas. Entonces, eso también significa mantenimiento. Esa es forma. Eso sí es, ahí somos que esa planta por lo menos dura unos 20 o 30 años. O sea, Su, a ver, Lino, da producción por 20, 30 años esa planta. así es, da producción, depende cómo has plantado esa planta. Bien. Generalmente, Mejor tierra es la de los yungas que la del Chapare, ¿verdad? eso es forma de planta. Ahora, la comercialización. La idiosincrasia del yungueño es comercializar al interior del país, al exterior también. Entonces, es más consumo tradicional. Y allá, por eso del mercado tenemos problema, el gobierno quiere administrar, eso la reventa el pochichi, por eso porque el ministro, diputados, el gobierno que administre un año nomás a DEPOC, eso fue el fundamental para que salgan miles, compañeros. El gobierno mismo ha hecho una campaña en contra de ellos mismos para que salgamos. Entonces, nosotros comercializamos allá y viene la comercial como, primero comité comunal llega, nos extiende al que producimos para trasladar, pero hay rinconada en un DOAVI, hay otro control, y ese control con un hoja de ruta llegas a mercado, a Recoca, hasta ahí llegamos los productores de hoja de coca que tenemos carnet de productor. Después, el gobierno se encarga de comercializar hacia el interior, al exterior, ya por controlar por Dejicuín. También es control desde Dejicuín también con todos los productores. Y a carpeta en detalle o detallistas que vienen. Entonces, eso es en sí. Después, de ahí, los detallistas ya sacan hoja de ruta a cualquier departamento que está destinado a su comercialización. Hola. Sí, sí, te escucho atentamente, Lino. Lino, Entonces, escúchame, ¿cómo diferencio yo la hoja de coca del te chapare y estoy, la de los yungas? te estoy explicando Sí, la identidad cocalera de lo que está en su mente. bien, Entonces, si no hay comercio para el acúlico, es preocupación de nosotros y consumo, y por eso mayormente vienen dos formas. Una hoja grande, hoja seleccionada, hoja mediana, hoja menuda, hoja choqueta regular, decimos. Entonces, nosotros tratamos mejoramos el producto para que tenga también distintos precios que tenga. Entonces, eso es para nosotros el consumo tradicional que se hace a nivel nacional en 9 departamentos, en 378 municipios y en los países que nos consumen. Es nuestro mercado. Cuando se cierra ese mercado, no hay consumo, para nosotros no hay mercado, es decir, ya flaquea nuestra economía. Pero eso es nuestra economía. Ahora, sí. Chapare, Chapare, desde niñez, allá que no hay narcotráfico, no hay venta de coca. Yo recuerdo que estuve unos 2 años, Hola, cuando no había la gente, teléfono está no hay negocio, no hay mercado. el día. Cuando los narcotraficantes llegan, y sabe muy bien Evo, eso, yo estaba, esa vez no era dirigente, pasé por ahí jovencito, hay Evo, dirigente siempre ya reuniéndose en Etarazama, pero en Etarazama, en esa población, narcotráfico campeándose, venta de droga campeándose, y cuando no hubo esos tipos de negocios, y el cocalero no tenía a quién vender, y cuando una avioneta llegaba se alegraban, la plata ha llegado, Venía el entonces comprador. el comprador seguramente, plata llegaba, plata ya ha llegado, y por la noche un movimiento económico bárbaro. Entonces, desde niño está mentalizado en Chapare que que va al narco. Si no hay narcos, no hay venta de coca. Como en Colombia, como en Colombia.
Colombia toda es droga. Entonces, en los yungas no es así. La coca es sagrada desde niño y tienen miedo Claro, a hacer esas cosas en esa región. Me pensarás que tanta hay que producir, ¿por qué no hay eso? Conducta como el chapare. No, nos prohibimos. O sea, moralmente uno no asume esa realidad que vive Chapare. Más prefieren sacar nuestro producto aquí a La Paz, después destinar al consumo tradicional. Y en igualdad, el consumo, la diferencia es la coca yungueña, es dulce, es cultural, es distinto que el chaparé. sí, Chaparé, por eso nosotros nos hemos enojado en este último. ¿Por qué quiere internar coca chapa aquí a La Paz? Y solo sabe para droga. ¿No será que quiere convertir nuestras dos ciudades que tenemos una selva, una selva urbana para que produzca droga? Entonces, si no están no, teniendo coca de consumo tradicional, ¿y por qué venir esa coca aquí a la ciudad de La Paz? Y no sirve para Aculico. Entonces, y nos daría mucho daño a nuestra región paseña, a los dos ciudades y a las provincias. bien, Bueno, Lino, un tema para cerrar, modesto. Hay que sí, recordar que la intención de Soros es hacer lo que ha hecho en Uruguay con la marihuana, con el cannabis. Es obviamente legalizar. Y la intención de legalizar la cocaína está presente. ¿Cuál es la posición de los cocaleros, de los yungas en torno a este tema? Porque ellos quieren vender libremente en sus farmacéuticas y a la Monsanto ha patentado las variantes que ha aplicado en la hoja de coca chapareña y por supuesto quiere preservar la hegemonía en el chapare, por esto está arremetida contra los yungas. ¿Qué bien. dicen ustedes frente a la despenalización? A ver, Lino, estamos Lino, debatir, a ver, Lino, te quiero dime. hacer una pregunta y cerrar el tema este del Chapare. A ver, muchos me dicen acá en la Argentina, no, dice vos en el Chapare, a ver, yo te pregunto a vos, Lino, que conocés el Chapare, dice vos podés conseguir la cocaína como, no sé, vas a un kiosco a comprar un atado de cigarrillo o caramelo o chicle. ¿Es así eso? A ver, tienen mercados clandestinos. Así, yo te estoy hablando hace unos 20 años atrás también, ¿para qué te voy a mentir en esto último? Y cuando Evo estaba empezando, una marcha, decíamos en el hemos salido, la marcha de las mujeres, recordarás, en 1995, una Tengo el marcha en los video, que se yo, los voy a enviar. entonces en Envíamelo. eso decía una compañera de Chaparé, Elena se llamaba, al gobierno nos persigue aquellos que manejamos 1 kilo, se decía. Aquellos que manejan tantos kilos, no. Entonces, eso era, O sea, al minorista lo corría y al mayorista no. no, así decía en esa marcha la declaración de las mujeres cocaleras del Chapare. Sí. Entonces, son expresiones que por eso ya nos enojamos los yungueños. ¿Y con quién estamos marchando? Entonces, casi me patearon las compañeras, porque, ¿sabes? Nosotros, Sí, nosotros solidarizamos con el maltrato que hacía. Ahora, a lo contrario, el más nos hace maltratos, más bien los chapañas ahora nos aplauden. Y nosotros, yo personalmente, cuando Goni o Banse lo mataba, iba a cargar los muertos donde hacían ellos, donde la maltrata el gobierno en ese entonces. Pero a lo contrario, ahora nos insulta. Las cosas son, yo digo, los quechuas productores de coca a veces más vengativos que los aymaras siempre hemos sido solidarios. En ese entendido, eso es en este momento que estamos viendo en el tema, con relación del tema Chapare y tema los yungas. Los yungas nos quiere entremezclar, ese es el objetivo. Nos quiere entremezclar la coca que va al narco, a nuestra coca, quiere tiñirlos a una sola coca. Eso no se va a poder. Y otra cosa, que Morales está trabajando, que se ha patentado su coca. Como tienen poder político, en esto está afianzándose. Por eso quiere intervenir, que sea una sola coca aquí en Bolivia, para patentarse su coca en Chapare, del Chapare. Entonces, lo que dice Mariana, para hacer cosas legales, para, para, para legalizar la droga, todo en eso. En eso está Chapare, y con la complicidad, y como tiene poder político, que es en este momento que el gobierno mismo. Entonces, con relación de nosotros frente a eso, es preocupante
cuestión de economía que puede pasar como cualquier producto que puede venir a la larga en la historia en bajón. Pero el conflicto de coca no ha sido reciente, es de siglos y de siglos, hasta la fecha sigue va a ser. Bueno, para cerrar y ya nos vamos a despedir, Lino, primero déjame decirte algo. Aquella gente que dice no, pero el hermano Evo y sí hizo y puede, tiene que perpetuarse en el poder. Yo siempre digo, fuera de la política también hay vida. Se puede trabajar de otro, de lo que uno es profesional, de lo que sabe hacer. Vos fuiste senador, no volviste a reelegirte y te separaste, fuiste a lo tuyo, que es cultivar la hoja de coca del consumo. O sea, fuera de la política hay vida. Así que quiero tus últimos mensajes, Lino, para vos también, Marianela Montenegro, realmente te veo con esa hojita de, el tecito de qué, me dijiste que de qué es. Es café endulzado un poquito con stevia, hojas de stevia. Es como la stevia esa que usan para la acullicar. No. Exactamente. El ¿Qué es acullico es con eso? el bicarbonato. Y el Ah, bicarbonato, bueno, la boca se convierte en una poza de maceración porque la saliva es ácida. Se necesita un medio ácido y por supuesto la alcalinidad del bicarbonato que tiene sí. un ion libre provoca microlesiones en la boca. Esto acompañado con una mala higiene, por supuesto genera un cáncer brutal en la boca. Yo le voy a mostrar tipos de cáncer de gente que ha culicado y que por supuesto no ha tenido las condiciones He de... visto imágenes, sí, en videos que están circulando. Bueno, Lino querido, a ver, un mensaje a los hermanos argentinos, a los bolivianos que estamos afincados hace años acá. Te escucho atentamente. Hemos tenido un gobierno nefasto a título de indígena. Todavía muchos de nuestros sectores están cautivos en su pensamiento. Pero ese indígena, el hermano, no hay hermano, Evo no es hermano, el hermano no patea, el hermano no mata. Por eso hemos levantado en los yungas, no decirnos hermano, ya no. El hermano es que te cuida, pues. El hermano te protege, el hermano no te maltrata, el hermano Traición. no te mata, no te traiciona, no te acusa. El hermano te protege, pues, en todo. Pero este mal dicho hermano nos mata, nos ultraja, deja, nos insulta, nos reprime a título de hermano. Por eso estamos levantando. Y al pueblo boliviano, a nuestros hermanos, a nuestros compañeros, yo había retomado compañero. En vez de Gila estamos manejando, ahí es nuestra traductor, Aymara, siempre Gilas, Cuyacas, tío, tía, eso es nuestra originalidad. Entonces, pues como el hermano viene del hermano evangélico, la cruz y la espada. Los curas llegaron matando a los indígenas, después que lleve la Biblia. Entonces, más o menos, eso es en relación el hermano que viene. Entonces, en este momento, por eso al pueblo decimos, no hay, el hermano nos ha hecho, a título de hermano, nos reflexionemos. Para el mundo indígena nos viene todo sector social, momentos difíciles. Este modelo del gobierno está en agotamiento. El pueblo está agitándose nuevamente para ver otro nuevo sistema económico, un nuevo conducta sindical, porque el sindicalismo en Bolivia está totalmente, ya se ha vuelto un comando político del MAS, una agencia de dar trabajo o viceministro o viceministra a un chofer. Eso ya sabe la COP lo propio. Entonces, por eso tenemos una CSUTCB, ayer hemos tenido un ampliado, cómo seguir fortaleciendo una confederación única contestataria. El día domingo sí, el lunes va a haber un ampliado, una concentración en Potosí, para ya construir nueva organización, otra COP, contestada del Central Obrera Boliviana. Entonces la COP ya nos responde. Eso es en este momento. Hay una nuevo ciclo, inicio de ciclo con este que se ha iniciado con este conflicto calero, ya una nueva rebelión sindical para poder reconstruir nuevamente que sea reivindicatoria, ya no al pongaje político. Y también hay un nuevo agitamiento político también que el modelo del movimiento está
por concluir, el ciclo político en Bolivia es cada 15 a 20 años tiene que haber una renovación. En la historia boliviana está hecho así. Entonces hay que construir, está obligado la sociedad y está esperando, creo que es de tarea de todos, creo que tenemos que inscribirnos en eso. Es el que estamos analizando en nuestro diario de caminar en este momento. Por eso no es este episodio, crisis que está pasando en Bolivia, es porque hay un agotamiento de un sindicato servil y un modelo económico ya está en su agotamiento y está pidiendo, no ha cumplido al pueblo, al mundo indígena, la esperanza que tenía. Se queda frustrado, después viene un nuevo gestar. Estamos en un proceso de nuevo gestar, de un, ¿qué será? Un nuevo económico, ¿cómo no, en qué desenlace llegaremos eso? Eso es ahorita, esa apertura se ha dado en esta coyuntura que estamos viviendo en Bolivia. Lino, te Bueno, Lino, agradezco estos minutos y te mando un abrazo, Lino, de la distancia, realmente excelente. Y ya sabes muy bien, y Marinela lo sabe, vas a tener siempre un micrófono abierto, no solamente en esta emisora, sino en las otras emisoras donde estoy en los programas diferentes. Marinela, te escucho atentamente. bueno, yo no pude asistir a las invitaciones que me han cursado la gente de ADEPCOCA por tema de seguridad, pero estaré en el encuentro en Potosí, mi querido Lino. Realmente la lucha que ustedes han encarado se ha convertido en la única esperanza que tiene el país, porque la fuerza que han exhibido da el ejemplo de unidad, fundamentalmente para afrontar cualquier situación sobre la que estamos pasando todos los bolivianos. Bueno, y a ti, Modesto, un gran abrazo. Decirte que el tema de Bolivia es un tema que está realmente muy peligroso. Yo antes de que se despida Lino Vilca quisiera decir, preguntarle algo, si Me alguna vez quedan 4 minutos, él cortito, por ha favor. pertenecido a alguna ONG. Yo nunca he perdido ninguna ONG, no tengo. Sabe que Estoy David buscando. Toquehuanca es de la ONG Nina financiada por Soros, que pertenece a una red de 23 ONGs. Sabe que Carlos Romero pertenece a la ONG Segis, que Rada pertenece al Segis, Alejandro Almaraz al Segis, Villegas al CEDLA, Juan Ramón Quintana a la Open Society Foundation. Todos estos, su esposa Loreta Tellería, la ONG Resdal, esta Ledebur pertenece a otras ONGs, o sea, son más de 40 ONGs es decir, 40 ministros que ha metido una sola ONG. Entonces, este es el gran problema que tiene el país. Las ONGs que deben ser expulsadas de Bolivia. Le ha entrado una llamada a Lino, lamentablemente. Entonces, yo le digo, Modesto, todo lo que son ONGs son la destrucción de nuestros países y están operando en todo el continente y son ONGs de las multinacionales disfrazadas de filantropía, entran a defender los derechos de las mujeres, de los indígenas, cuando en realidad los están mentalizando, los están guiando, están llevándolos por los caminos más tortuosos de la autodestrucción. Esa es mi despedida y por supuesto es bueno que Lino Vilca y todos los dirigentes comiencen a identificar a los verdaderos enemigos, porque nos estamos peleando con las pulgas, no con el perro, con los perros, no con sus dueños, y esto es importante saber. Un fuerte abrazo, querido Modesto. Y Igualmente para obviamente, vos, Marinela, Lino, para vos y para Marinela, que son un ejemplo de valentía, a vos, Lino, también, a todos los de Coca, sepan ustedes, les voy a transmitir mi pensamiento, lo que opino de ustedes. Lino, si hoy en día las organizaciones realmente no los apoyan a ustedes lo único que están haciendo es pidiendo que se respeten los derechos. Si Bolivia no comprende eso, que a ver, los políticos tienen que saber que ellos son gobernantes de paso. El dueño es el pueblo. No son dueños de Bolivia los políticos. Quiero que comprendan los políticos hoy que están gobernando Bolivia, que hoy los bolivianos están más informados. Que ellos tienen que saber que son empleados del pueblo, no son dueños de Bolivia.
Eso tienen que comprender desde el presidente Arce Catacora hasta el último ciudadano, que hay una constitución que se tiene que respetar. Por eso cuando un presidente jura respetar la constitución y hacerla respetar. Eso es democracia. Lino Marianela, un abrazo grande para vos. Entonces me despido hasta Así es. A ver, antes de despedir, dos palabras. Sí. En Bolivia, pedir justicia, libertad, exigir las reivindicaciones es sinónimo de ser golpista. Lamentablemente, pena el gobierno que tiene ese concepto. Pero Aquí en Bolivia hay que esos son clichés que utilizan, porque en realidad los entreguistas son ellos, a las multinacionales. Esto es lo que hay que meterse en la cabeza. Tienen que leer la Constitución, dígale, maestro. Tienen que leer la Constitución. Dígale eso, porque es un libreto que ellos lo tienen en la memoria. Lino, querido, abrazo grande a la distancia para vos, Marinela. Allá, buenos días.